Para responder estas preguntas, tomamos un texto que fue publicado en la página www.oecd.org y se titula Colombia, políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo. Esta página es la página de la OCDE por las siglas en español, y nos dicen que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicó un documento y ya tenemos el nombre. Y aquí hay algunos fragmentos de ese documento en estos 3 párrafos. Primero, dice que el crecimiento de la productividad ha sido lento y que Colombia tiene un nivel muy por debajo de otros países que integran esta organización. Colombia también dice el documento que tiene mucha informalidad laboral y desempleo y desigualdad. Luego empieza a hacer propuestas. El gobierno colombiano tiene que buscar mayor igualdad y productividad. Ojo a esto. Estas son las indicaciones que le empieza a dar la OCDE a Colombia. Mayor igualdad y productividad. ¿Cómo? Debe implementar reformas. ¿Para qué? Pues para corregir unas deficiencias que tiene en ¿qué? Desarrollo territorial, innovación, sistema educativo, capacidad competitiva, propiedad sobre las tierras y las infraestructuras. Ahí están algunas sugerencias. Ahora nos dicen, Colombia debe reformar su sistema de protección social y su sistema impositivo. ¿Para qué? Para lograr más equidad y así poder acompañar el crecimiento. La reforma tributaria la recomienda la OCDE como una prioridad. Dice que no nos alcanza la plata, los ingresos tributarios de Colombia son insuficientes. Y las inversiones y el gasto público pues está gastando más de lo que recibe, ¿no? Ahora al final nos dicen, conviene reformar el sistema impositivo para hacerlo más progresivo. Y por otro lado, reducir el impacto negativo en el empleo, estimular el crecimiento verde, y que el gobierno debe actuar con determinación contra la evasión fiscal. Muy bien, vamos a ver qué nos pregunta. Para responder esta pregunta, vamos a buscar cuál podría ser una medida en el sentido que propone la OCDE. ¿En qué? Pues que la OCDE le propone al gobierno llevar a cabo reformas para abordar deficiencias de capacidad competitiva. ¿Dónde está eso en el texto? Busquémoslo. Aquí dice, bueno, el gobierno debe aplicar un amplio paquete de reformas y entre esas reformas entonces dice abordar, ¿sí? Deficiencias de desarrollo, etcétera, etcétera. Y aquí dice de la capacidad competitiva. Todas estas deficiencias, este es un listado. Esta y la que nos preguntan, la capacidad competitiva. Entonces, yo los voy a invitar a pensar a qué se refiere con capacidad competitiva este texto. Pues bien, recordemos que la OCDE, OCDE, significa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Y esa parte de económicos es bien importante. Ya sabemos entonces qué tema estamos tocando, un tema económico. Por lo tanto, cuando hablamos de capacidad competitiva, estamos midiendo al país con relación
a otros países que también hacen parte de la OCDE y en el texto decía, Colombia está lejos, está muy por debajo del nivel de otros países que también hacen parte de la OCDE en eso. Cuando hablamos de capacidad competitiva, entonces estamos hablando de que la economía mundial está globalizada y se compite entre países para lograr precisamente, pues, cubrir un mercado a nivel mundial. Ahí está la competitividad, cómo producir de manera eficiente para satisfacer la demanda internacional. Esa es la referencia que yo les puedo dar. De esta manera nos va a quedar mucho más fácil encontrar la respuesta correcta. Empecemos entonces a descartar rápidamente. Emitir billetes no aumenta la capacidad competitiva. Emitir billetes aumenta la cantidad de dinero disponible dentro del país, así que las personas podrían acceder a una mayor cantidad de dinero. El problema se relaciona con que cuando hay mucho de un producto en un mercado, este producto se baja su precio. En este orden de ideas, el peso se devaluaría y eso generaría una inflación, así que no tiene nada que ver con aumentar la capacidad competitiva, aumentar la cantidad de billetes que circulan en el país. ¿Cómo descartamos la opción C? Los subsidios para los pequeños productores campesinos son una actividad muy noble, pero esto no aumenta la capacidad competitiva. Es decir, si una persona produce en pocas hectáreas, por ejemplo, maíz, él siembra maíz, un campesino siembra unas cuantas hectáreas de maíz, el hecho de que el gobierno, el Estado, le brinde un subsidio, no lo vuelve más competitivo. Al contrario, al tener un subsidio y no entrar a competir en el mercado en igualdad de condiciones con otras personas, pues no tiene una motivación para modernizar sus procesos. La única manera de aumentar la capacidad competitiva es modernizando los procesos que se hacen. Así que un subsidio no ayuda a aumentar la capacidad competitiva. Quizás le pueda ayudar a compensar los costos de su trabajo, pero eso precisamente es el indicador de que no es competitivo. ¿Cómo descartamos la opción D? La protección de la economía local suena también muy atractiva. Frente a la competencia extranjera, protegemos la economía local. En Colombia se dio esa protección hasta 1990. Así se llama entonces este modelo económico, el proteccionismo. Pero cuando se protege la economía local, pues se va en contra de la globalización. ¿Por qué? Proteger la economía local es prohibir o restringir el ingreso de productos del extranjero o ponerle altos aranceles, o sea, tributos por cruzar la frontera para entrar al país. De esta manera, cuando se protege la economía local y no se permite la competencia con los productores extranjeros, pues no se aumenta la capacidad competitiva porque como no hay una competencia en igualdad de condiciones, los productores nacionales no hacen ese esfuerzo para modernizarse. Eso es lo que han dicho algunos analistas en temas económicos. No estoy dando mi postura, estoy contándoles a ustedes por qué los que están en contra del proteccionismo y a favor de la apertura económica consideran que proteger la economía local no ayuda a superar esas deficiencias en la competitividad. Entonces, la respuesta correcta, después de descartar las demás, viene siendo la opción B. Cuando se impulsa la modernización tecnológica de los procesos productivos, se hace referencia
a que en el país el Estado, el gobierno como tal, hace unas reformas a través de las cuales le va a ayudar a las empresas a que se modernicen, es decir, a que cambien su modo de producción, quizás incluso la maquinaria o los procesos como tal, para que sean más eficientes. La clave aquí para ser competitivo es ser eficiente, es decir, reducir los costos de producción para poder competir con los precios de los otros productores a nivel internacional. Cuando en un país se quiere afrontar la deficiencia en la capacidad competitiva, se planea una modernización tecnológica. ¿Recuerdan ese campesino que estaba sembrando unas pocas hectáreas con maíz y quizás de forma manual? En vez de darle un subsidio, le damos la oportunidad de que acceda a maquinaria y de esta manera va a modernizar su proceso. Esto allá, pero se puede aplicar en todos los sectores económicos, no solamente para el cultivo, también en la industria, obviamente. Si marcaste la opción B, marcaste la respuesta correcta.